desarrollo. Le di, acá está, a ver. En cuanto le acepté Recording in Progress, me cerró. Así que, bueno, vamos a detener el video porque esto está enloquecido. Tiene que ver generalidades en evaluación del neurodesarrollo, enfocado específicamente hacia las herramientas que ustedes van a utilizar en el proceso de evaluación del neurodesarrollo. Bueno. Bueno, hace casi 50 años, Uri Bronfenbrenner, que como ustedes saben es el creador o el que planteó la teoría ecológica del desarrollo, planteó que la evaluación del desarrollo es la práctica de medir el comportamiento extraño de un niño en ambientes extraños, con gente extraña y por el tiempo más corto posible. Y ustedes tienen acá una muestra de lo que marca como base la teoría del desarrollo, la teoría ecológica del desarrollo infantil, que es lo que van a ver también en una de las clases, así que ahora no vamos a abundar. Pero justamente esto lo que marca este postulado de Bronfenbrenner es el tema de que tenemos que tener muy claro para qué nos sirven las escalas de medición del desarrollo y nada reemplaza la observación en el ambiente más parecido al del niño. Por eso hay escalas que, por ejemplo, o evaluaciones que, por ejemplo, se hacen en el ámbito escolar, con sus pares, con sus compañeros, para determinar las cosas del ambiente que influyen. Así que dicho esto, todas las escalas las vamos a tomar con pinzas y a partir de aquí vamos a hablar de los distintos niveles de evaluación y para qué sirven las escalas. Entonces, las medidas del desarrollo o de la conducta son fundamentales para la determinación clínica de las necesidades de los niños y sus familias. Todos sabemos que si no le ponemos un número a la escala que utilizamos, por ejemplo, en el CUD, o no decimos para determinadas cosas qué puntaje obtuvo él o la niña en una determinada evaluación, hay trámites que no se pueden hacer, hay prestaciones que no se pueden lograr, entonces hay que hacerlas. Pero siempre teniendo en cuenta que son un momento en una situación extraña, hecho por una persona que no conoce profundamente al o la paciente, y que todo puede tener sus variantes. Hay 3 tipos de pruebas para ser utilizadas en orden creciente de complejidad. Están las pruebas llamadas en inglés de screening, nosotros en criollo las llamamos de tamizaje para el primer nivel de atención, los exámenes de nivel medio y las pruebas o test diagnósticos. Estos 3 tipos de medidas dependen de los mismos preceptos psicométricos, pese a que los test de tamizaje, por la brevedad que implican, dependen de algo más, que ya lo vamos a ver más adelante, que son las pruebas de exactitud. Y fíjense que hablamos de pruebas psicométricas, y esto es importante según el lugar en el que ustedes estén trabajando. Si ustedes están trabajando en APS con niños sanos, pueden utilizar el IODI. Es válido que utilicen el instrumento de observación del desarrollo infantil en APS con niños sanos para detectar las primeras banderas de alarma. Pero si ustedes, aunque estén en APS, están trabajando con un paciente que ya saben que tiene antecedentes de riesgo, el IODI no les va a servir. O sea, no utilicen el IODI ahí, tienen que buscar otra herramienta. Y esto lo digo porque alguna vez, en algún trabajo final integrador, alguien planteó
la utilidad del IODI en la evaluación de niños de alto riesgo en un primer nivel de atención. No, o sea, eso está fallando por la base. Por eso es tan importante que sepamos para qué sirve cada cosa que utilizamos. ¿Está? Cualquier cosa me interrumpen y preguntan, ¿eh? Entonces, estas pruebas, todas que vamos a usar para evaluar el desarrollo, tienen todas que ser construidas con ciertos estándares, y especialmente las de tamizaje. O sea, no es que por ser para el primer nivel de atención son más sencillas de construir, no. Son las más frecuentemente administradas y son las que van a servir como punto fundamental para decidir si son necesarias pruebas más complejas. O sea, van a afectar nuestras decisiones futuras. Deben estar especialmente bien construidas y por eso necesitan la exactitud que después vamos a hablar. Entonces, cuando vamos a elegir una prueba, es fundamental que comprendamos los principios y la política para la estandarización, la confiabilidad y la validez, incluyendo, si es una prueba de tamizaje, los cálculos de exactitud y la utilidad. Y saber qué esperamos de esa prueba, si esa prueba nos va a brindar lo que realmente esperamos que nos brinde, y qué vamos a hacer con el dato que nos aporte, para qué nos sirve ese dato. ¿Estamos? Acá un poco repetición de lo anterior, pero el impacto de las pruebas. O sea, no es aplicar una prueba porque sí. Las pruebas nos van a guiar en varias decisiones muy importantes. La posibilidad de que existan problemas que nos llevan a decir, este paciente requiere mayor evaluación. La posibilidad de ver si los niños y niñas progresan según condiciones y tratamientos específicos, y los repetimos periódicamente. La posibilidad de adaptar según que estén presentes discapacidades específicas. Existen pruebas especiales para niños que ya tienen instalado un problema de lenguaje o que tienen problemas visuales. Ver si las alteraciones identificadas requieren medicación o algún otro tratamiento. Si estos niños y niñas son elegibles para programas de intervención y cuáles. Y si, teniendo en cuenta el modelo ecológico y pensando en lo ambiental, los padres necesitan asistencia, por ejemplo, salud mental. Entonces, una vez que hicimos la prueba, los resultados deben llevar a matices de razonamiento clínico que incluyan quizás proponer exploraciones de factores causales, hasta probablemente o posiblemente estudios genéticos. Un ejemplo muy básico: si hay un déficit de lenguaje receptivo, lo primero que tenemos que descartar es que no exista una pérdida auditiva. Entonces, las pruebas no se hacen porque sí, y uno hace el informe y se acabó, listo, hice la prueba, informé y ya me quedo tranquilo. Y esto implica el trabajo en equipo, discutir entre todo el equipo qué pasó con esa prueba que se hizo y que dio ese puntaje, y qué me representa ese puntaje, si es que es una prueba que da puntaje. ¿Cuál es la importancia psicométrica? El uso de herramientas establecidas nos va a decir por qué confiamos en los resultados, o nos va a brindar una mejor comprensión de los scores. Y ustedes van a ver que en alguna parte de la charla hasta voy a decir que cuando uno elige una determinada herramienta de evaluación, tiene que haber leído el manual de esa herramienta de evaluación, tiene que haber hecho el curso de capacitación, si existe, en esa herramienta de evaluación, porque tiene que saber qué está usando. Así como cuando compramos algo en casa, leemos el manual de instrucciones, acá pasa exactamente lo mismo. Tenemos que saber qué podemos esperar y qué nos puede ofrecer, y si sirve para lo que queremos obtener, una herramienta de evaluación.
En determinados lugares existen comités que seleccionan pruebas para detección temprana o para protocolos de estudio. Entonces, por ejemplo, quizás no vamos a usar un Bailey para detección temprana, y quizás sí lo tengamos que usar para protocolos de estudio. Pero, por ejemplo, alguna vez se propuso usar el test de Bailey para evaluar periódicamente a los niños con síndrome de Down. ¿Para qué? Con el costo en tiempo y en capacitación que implica el test de Bailey, o sea, y el estrés que representa para un niño con síndrome de Down que tiene que estar capaz 1 hora mientras lo están testeando. Esto nosotros podemos evaluarlo con otras herramientas, con otras formas de aproximarnos al paciente y su familia. Hay investigadores que construyen nuevas preguntas o test completos que miden resultados o adaptan herramientas en uso para su uso en naciones que no son las que donde se originó la prueba. Y ustedes, bueno, hablando del Bailey, saben que el Bailey tiene que ser validado a nivel nacional y otras pruebas también tienen que validarse a nivel nacional. Y también hay que ver si requieren, lo que decía antes, entrenamiento médico o no médico, por ejemplo, la asistencia de psicólogos, de psicopedagogos y demás, en pediatría del desarrollo y conductual. Y en cuanto a la construcción de pruebas, la selección de pruebas, en unión con lo que decíamos antes, dependerá de los tipos de propósitos que tengamos, del foco que tengamos, de la complejidad que podamos emplear, de los métodos de medición, de cómo vamos a poder obtener las medidas, de las demandas y las necesidades de tiempo y del requerimiento de capacitación profesional. Y además, estas pruebas nos tienen que mostrar que tienen estandarización para el ámbito en el que las vamos a querer usar, que son confiables, que tienen validez, que si son pruebas de screening o tamizaje, insisto, tienen que tener hechas las pruebas de exactitud, que tienen utilidad para lo que estamos queriendo medir, que podemos usar solo ese método de medición o tenemos diferentes tipos y métodos de medición, y también nos tiene que proporcionar información sobre los tipos de resultados que nos va a dar. O sea, si nos va a dar un resultado que podemos usar como diagnóstico o si nos va a dar un resultado que lo vamos a usar para ir o para decidir que tenemos que consultar una instancia superior o hacer una prueba de tercer nivel. Entonces, ¿qué tipos de pruebas y métodos o herramientas de medición tenemos? Dijimos, tenemos las de screening o tamizaje, que son herramientas necesariamente breves que dividen quién tiene problemas y quién no, y esto ustedes lo pueden asociar con la prueba, por ejemplo, del screening neonatal. O sea, son pruebas que no son definitivas. Si a alguien le da mal la prueba del talón, la prueba de la gota en el screening neonatal, tiene que recurrir a otra consulta, y acá pasa lo mismo. Sin embargo, esta decisión de quién tiene problemas y quién no, puede ser dentro de una herramienta de amplio espectro o dentro de una herramienta de espectro reducido. Si es de amplio espectro, sirve para determinadas cosas, y si es de espectro reducido, sirve para otras. Por ejemplo, el MChat es de espectro reducido. Lo único que nos evalúa es lo comunicacional y la posibilidad de existencia de un trastorno del espectro autista. Y de amplio espectro, herramienta de tamizaje, por ejemplo, el ASQ3, que tiene a su vez una sub herramienta que es el ASQ3 comunicacional,
pero que es más específico, pero que tampoco hace diagnóstico. Los test diagnósticos son los que identifican tipos de déficits o su ausencia. Requieren un equipo interdisciplinario, cada uno aplicando pruebas en su área. Los métodos de medición son generalmente prácticos, sumados a observación experta, y en general son de espectro reducido. Las pruebas de nivel medio son menos complejas que las diagnósticas, pero más detalladas que el tamizaje. Ofrecen una manera económica de medir y pensar a quién elegimos para servicios de intervención. ¿Por qué económica? Porque no requiere grandes utilidades, como por ejemplo la escala argentina de inteligencia sensorio-motriz del CONICET, y se pueden desarrollar en poco tiempo, en lo posible no más de 20 minutos. No hacen diagnósticos, pero brindan scores de amplio espectro, acordes a edad, y también scores crudos entre dominios. Estos métodos de medición pueden ser entrevista profesional, reportes de padres, examen directo de habilidades del niño o combinaciones. Los reportes de padres o el examen directo de los clínicos también pueden ser de amplio espectro, como decíamos antes, miden varios dominios del desarrollo, o de espectros reducidos, enfocados en un solo aspecto, lenguaje, conducta, o en una sola condición, como la detección de TEA. Entonces, los de espectro reducido, aunque sean de screening, tratan de afinar el tipo de posible problema. Los test diagnósticos requieren múltiples mediciones para arribar a un diagnóstico. Y en cuanto a los estudios de nivel medio, los scores que nos brindan responden a un tratamiento efectivo y entonces son los que sirven para ir monitoreando la evolución del o la paciente. Son particularmente útiles también para los estudios de resultados. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Silencio. Sí, Lilia. Buenísimo. Sí, todo bien. Buenísimo. ¿Y qué tipos de resultados nos van a dar estas pruebas según sus características? Podemos tener scores crudos, desvíos estándar, scores estándar. Podemos tener scores edad equivalente o grado equivalente para el niño o la niña en edad escolar, y podemos también tener scores de corte. Entonces, los cocientes son el score estándar más común, se asignan a una media de 100 y unidades de desvío estándar de 15, entonces el resultado máximo es 100 más menos 15. Los cambios en más o en menos significan que un niño o una niña están aprendiendo o adquiriendo habilidades a diferentes velocidades, y en general las diferencias son significativas en la capacidad cuando son iguales o superiores a 6 puntos. Hay scores en escalas para subtests, como los scores de los subtests, por ejemplo, del Battelle, del Griffith, del Bailey. Hay scores T, que expresan scores de desvío estándar con una media de 50 y un desvío estándar de 10. También están los percentilos, que relacionan con la edad, y que deben ser evaluados en el contexto de los pares estudiantes y según las demandas educativas, porque quizás un alumno que se desempeñaría muy bien en una escuela de demanda común, quizás en el Colegio Nacional Buenos Aires anda muy mal, porque todo el entorno de la demanda educativa resulta demasiado exigente. Y ese chico o esa chica, con solo cambiar de escuela, mejora muchísimo. No quiere decir que hay que mandarlo a una escuela peor, sino aquello que hablábamos del ambiente. Y
Están también los estanines, que es una abreviatura de Standard Nines, que divide el estándar de desempeño en 9 unidades de desviación. Se reportan en las pruebas de logros académicos que se administran a grupos en escuelas elementales y secundarias. Para los clínicos que revisan los registros escolares, el rango estanino ofrece información clara acerca de los niveles de desempeño, y acá un score de 1 a 3 indica bajo desempeño, un score de 4 a 6 es un desempeño promedio, y un score de 7 a 9 es un desempeño por encima del promedio. Y para ampliar un poquito lo otro que decíamos de los scores crudos y demás, los scores crudos son una cuenta simple de respuesta a ítems. La escala puede ser binaria, puede ser ordinal o continua. Los cambios de score indican diferencias en el desempeño, pero como el número y tipo de ítems de estas pruebas que brindan scores crudos varía con el tiempo, no permiten evaluaciones intertests ni proveen un indicador uniforme del desempeño típico versus el desempeño en extremo superior o inferior. Para darles ese significado de indicador, se transforman entonces en scores Z, que identifican cuánto se separa el desempeño del promedio. Entonces, uno puede decir que más del 68% de los niños se van a ubicar a un desvío estándar de la media, por encima o por debajo, que menos del 14% estará dentro de los desvíos estándar, de 2 desvíos estándar, y que solo el 3% va a estar dentro de 3 desvíos estándar. Eso nos da un panorama de la población. El score Z, como sabemos, es restringido, va de -3 a +3, por lo que otras medidas de scores estándar también se aplican a los scores Z. En cuanto a los cocientes, como decíamos, deben ser considerados en el contexto de demandas de desempeño. Un niño asistiendo a una escuela muy rigurosa, que es lo que decíamos antes, puede tener un score dentro del promedio, pero debajo del promedio de desempeño de sus pares escolares, porque ese rigor no le va. En cuanto a los percentilos, que van del 0,1 al 99,9, son útiles para expresar diferencias relativamente finas en el desempeño dentro del rango promedio. No son tan útiles para niños de muy alto o muy bajo desempeño. ¿Por qué? Por lo que veíamos antes, todos los scores menos de 65 rinden el mismo score, percentilo 1. Entonces, acá no podemos discernir quién está, o sea, está mejor, está peor. En las dificultades de aprendizaje, los niños por debajo del percentilo 25 raramente van a tener docentes que enseñen acorde a su particular nivel. Entonces, esto es importante discriminarlo mejor. Con respecto a los scores, edad equivalente o grado equivalente, pueden ser no estandarizados y así se crean visualizando el score crudo promedio para cada grupo de edad-grado. Están ligados a los scores crudos estándar, se expresan como año-mes, o sea, 2 años, 3 meses, 2.3, o grado-mes, segundo grado, tercer mes, 2.3 también. Entonces es importante que nos digan cómo lo expresaron, si es edad equivalente o grado equivalente. Tienen la utilidad de ser una variable continua que siempre va cambiando porque responde a cambios e intervenciones en el desarrollo, o sea, es dinámico, y permite la selección de materiales instructivos y de juegos para la edad. Y esto es importantísimo en el área educativa, para las maestras integradoras, para las docentes de atención temprana hasta los 3 años. La debilidad que tienen es que la medición puede resultar confusa para los docentes y los padres.
porque un niño de 10 años con nivel 5 no es igual a un niño de 5 años jugando con nivel de 5. Cuando se desean promediar en un solo resultado, también pueden ser poco significativos. Y acá es donde nosotros tenemos que ver dónde aparecen las fortalezas y debilidades en las habilidades del niño. En este ejemplo que les puse, el niño de 10 años va a tener problemas en el pensamiento abstracto y la resolución de problemas para su edad, mientras que el niño de 5 no, porque está en el nivel 5, está en el nivel de su edad. El de 10 años que está en nivel de 5, le está faltando el pensamiento abstracto. Entonces no es lo mismo. Tienen el mismo nivel, pero tienen un retraso. Con respecto a... perdón, me fui para... A ver... A los scores son empleados casi exclusivamente en los test de screening para separar los niños con probables problemas de los que no. Los puntos de corte. Porque en un punto de corte uno va a decir, bueno, está por encima de 65, no necesito mandarlo a ningún lado, está por debajo de 65, lo mando. Por ejemplo, es un ejemplo. Y sirven para separar los niños con probables problemas de los que no. O sea, los niños a los que vamos a decir, a este lo sigo monitoreando, a este le tengo que hacer un estudio más profundo o interconsultar. Facilitan decisiones clínicas inmediatas, se describen con diferentes términos que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los términos cualitativos pueden ser óptimo, subóptimo, hitos logrados, no logrados, alto riesgo, moderado, bajo riesgo. Esto lo vemos en el ASQ3. En el ASQ3 uno puede poner los scores cuantitativos y a través de ver zona blanca, zona gris, zona negra, ver cuáles son las áreas de normalidad, de riesgo o de retraso. Y para crearlos, o sea, para que yo le pueda ofrecer a alguien un score de corte dentro de una prueba de tamizaje, y para que alguien los use, requieren que informemos sobre exactitud. Con respecto a esto, también es importante que sepamos que los cocientes, y especialmente los scores de inteligencia, tienden a aumentar con el tiempo, 3 a 5 puntos por década, y esto se llama efecto Flynn. Los autores de pruebas trabajan mucho en ajustar cuando reestandarizan, pero las diferencias de desempeño entre diferentes versiones de un test continúan persistiendo, y un ejemplo de eso es el Bailey 3 versus el Bailey 2. Esto genera problemas en estudios longitudinales a largo plazo cuando se utilizan diferentes versiones. Y esto lo vemos especialmente en quienes hacen seguimiento de alto riesgo de egresados de USIN y la elegibilidad para intervenciones. Y vuelvo al mismo ejemplo, porque para todos es el gold estándar, pero no es tan así. El Bailey 2 llegó un momento en que fue reemplazado por el Bailey 3. Y ahí se dieron cuenta que todos los que estaban usando Bailey 3 obtenían resultados bastante diferentes a los del Bailey 2 y que no se pueden explicar por completo por el efecto Flynn. Entonces, repito, el ejemplo más común, los scores de Bailey 3, que se encuentran casi un desvío estándar más alto que los que se obtienen con el Bailey 2. Y para terminar de complicar las cosas, en el 2019 salió el Bailey 4. Es importante esto del efecto Flynn porque nunca utilicen una prueba que tiene más de 15 años de antigüedad sin reestandarizarse. En cuanto a la validez, los estudios de validación establecen que los scores o los resultados producidos por los instrumentos de medición
miden lo que expresan medir. Acá es donde ustedes tienen que decir, ¿esto me sirve? ¿Esto mide lo que dice que está midiendo? Hay diferentes formas de estudiarlas, todas relacionadas con la exactitud. La exactitud nos sirve porque comprende varios conceptos. Nos sirve para identificar los criterios de desempeño, para seleccionar una submuestra que refleje la prevalencia de un problema, para determinar los puntos de corte óptimos del tamizaje que estamos haciendo, para hacer cómputos de exactitud del test de screening y de tamizaje reiterados, para ver la sensibilidad. El estándar mínimo de sensibilidad de una prueba tiene que ser del 75 al 80%, para ver la especificidad, lo ideal también es un 75 a 80% mínimo, y para ver el valor predictivo negativo. O sea, un screening no me va a servir si no me predice bien la negatividad. O sea, cuando yo digo que no tiene un problema, de cada 100 niños que digo que no tienen el problema, ¿cuántos terminaron teniéndolo? Y lo mismo el valor predictivo positivo, porque mando a estudiar en mayor profundidad niños y niñas que no debieran haber sido. Entonces, esto es importantísimo. También la sensibilidad discriminada y también la exactitud predictiva longitudinal. Entonces, esta exactitud es importantísima porque estas medidas de tamizaje se utilizan en atención primaria de la salud para tomar decisiones críticas, que ya las vimos antes. En muchos países, los niños en control de salud son tamizados rutinariamente a edades prefijadas o en ciertas visitas del control de salud antes del ingreso escolar y así. Estas pruebas de screening guiadas por la exactitud son un conductor crucial hacia la intervención y el tratamiento. Los tamizajes con buena exactitud mejoran la detección por todos los criterios que les comenté antes y las tasas de referencia y favorecen la perspicacia clínica. Se aplican a la población general para separar, insistimos, aquellos con problemas, con posibles problemas, de aquellos sin problemas. Y aquí es donde es importantísimo que tengamos un buen valor predictivo positivo y un buen valor predictivo negativo. Requieren de procesos adicionales de investigación y estándares no requeridos por los test de evaluación o diagnósticos. Y esto termina siendo las pruebas de exactitud. Y en cuanto al valor predictivo, para terminar de complicar un poco las cosas, una seguimientóloga e investigadora en neurodesarrollo, especialmente en prematuros, Maureen Hack, dijo: la predicción es difícil, especialmente acerca del futuro. Tenía un sentido del humor muy particular. Y es importante cuando nosotros queremos predecir algo y nos llega un informe, que veamos qué prueba se empleó, qué nivel de funcionamiento del bebé o del niño o niña pequeño se exploró, si ese nivel de funcionamiento en el espacio en el que se exploró era el adecuado, el espacio, y en qué ambiente se hizo. Entonces, también antes de predecir, yo siempre digo que mejor no hacer futurología. Siempre nos llevamos grandes sorpresas. Así que, como conclusión de todo este merengue, espero que no les haya resultado demasiado tedioso. Por un lado, la construcción de pruebas debe respetar postulados y axiomas para probar que las mediciones funcionan bien. Los datos profundos se encuentran leyendo los manuales de cómo se desarrollaron los ítems, las traducciones, la estandarización, la confiabilidad, la validez y la exactitud, si estamos
queriendo utilizar pruebas de tamizaje. Tenemos que entender muy bien las fortalezas y las debilidades de la prueba que estamos utilizando. Las pruebas y su aplicación tenemos que tener clarísimo que producen costos familiares y de servicios. Y en realidad, un postulado que debemos contemplar y que también proponía el desarrollador de la teoría ecológica del desarrollo, es que el grueso del tiempo profesional no debiera ser invertido en pruebas, sino en aconsejar a las familias y facilitar el acceso a los servicios necesarios. Así que ahora sí, muchas gracias, espero que no hayan quedado como la pobre Mafalda, felices fiestas y descansen. Escucho preguntas y comentarios. A ver, ahora sí podemos abrir la cámara para... Bien, me encantó, Lidia, muy bien. Es ¿En así, serio? todo lo Gracias. es todo lo que dijo Lidia, ¿sí? Y en resumidas cuentas y coloquialmente hablando, todo niño que van a evaluar, el diagnóstico es con lápiz que se le escribe, ¿sí? Porque el desarrollo es evolutivo, tiene una evolución. Obviamente que ustedes hacen un diagnóstico en edades tempranas de espectro autista y lo más probable es que ese niño tenga autismo toda su vida. Pero ese diagnóstico también está sujeto a que ese nene se mueva dentro del diagnóstico del autismo de una manera exponencial, así que tampoco es tan real ese diagnóstico que se le brinda. Y a veces en pruebas diagnósticas tempranas, como es el ADOS, como es el ADIR, como es la Bailey, uno tiene que ser también precavido cuando las aplica en edades muy tempranas, porque justamente los diagnósticos cambian. Y genera una presión y una angustia someter a un niño con un diagnóstico temprano. Entonces siempre los informes esto tiene que estar aclarado pese al diagnóstico que uno categóricamente pone en el niño, ¿no? Que en el momento determinado de la prueba, en esa situación puntual, todo esto que dijo Lidia es real, porque pasa, porque niños con diagnóstico... Es la vida. Es la vida, pasa porque el niño puede mejorar o empeorar, así que dentro de los parámetros del desarrollo. Entonces esto lo tiene que tener muy claro la familia y principalmente ustedes, ¿sí? Entonces eso es tal cual como lo dijo Lidia y aplica para todos los test que hagan de acá a su fin de carrera, digamos. Así que sí, es así. Bueno, levantó la mano Aldana. Aldana, No se te escucha. ¿Te conectaste con audio de la compu? Fíjate si estás conectada con el audio. Ahí está. Ahí sí. Sí, ahora sí. Quiero hacer unas preguntas con los test que más o menos yo conozco, a ver si los encasillo bien en dónde serían. Por ejemplo, un CAD-CLAMS sería un screening tamizaje o podría ser un nivel medio, porque nos da mucha información. O sea, puede ser un nivel medio. Puede ser Okay. un nivel medio según cómo lo apliques y según en quién lo apliques. Pero en realidad el CAD-CLAMS siempre te tiene que empujar a hacer otra evaluación si no te da correcto. O sea, vos no te podés quedar con el CAD-CLAMS solo. No, porque eso divide ya las aguas bastante. Claro. Y es con un valor también. Y el Bailey también estaría ahí entonces, en ese El nivel Bailey, medio. el Bailey en realidad para determinadas cosas tiene una característica diagnóstica, pero en realidad el Bailey, como lo que decíamos, o sea, hay muchos estudios que dicen que el Bailey hecho, a ver, lo hacen a los 18 meses en el hemisferio norte, y en realidad, o sea, ellos porque tienen plata, tienen equipo y tienen tiempo para invertir 1 hora y pico en el Bailey. Pero en realidad el Bailey a los 18 meses no te informa mucho más de lo que te podría informar, por ejemplo, un CAD-CLAMS, para los efectos de lo que uno quiere hacer. Y el CAD-CLAMS lo Sí, que es aplicas en más 20, rápido 25 minutos, claro. y Entonces, menos o sea, costoso. uno tiene que tener cuidado con esas cosas, ¿no es cierto? Porque en realidad el Bailey a los 18 meses no te da predicción de cómo va a ser ese niño en la escuela a los 8 años. Claro. ¿Mm? Entonces,
Y el pre-PRUNAPE sería un screening y el PRUNAPE sería un nivel medio, entonces, No, el por ejemplo, PRUNAPE por definición es una prueba de pesquisa. ok. No sé si estás de acuerdo, Noel, pero es así. Y Totalmente. el PRUNAPE además hace muchos Viejo. años que no se reestandariza. En realidad, o sea, lo tenemos medio impuesto por la Sociedad Argentina de Pediatría y el Comité de Desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría, pero el PRUNAPE hace rato que debiera haber sido reestandarizado por aquello del Claro, efecto Flynn. tiene casi más de 20 años tiene. De hecho, Sí. ahora ustedes van a tener grabada a partir de mañana la clase de la doctora Cordi, que es la anterior subdirectora de la carrera, de PRUNAPE, y bueno, van a tener acceso a toda esta información. El CAT-CLAMP es una excelente herramienta, pero vos pensás que no tiene una pata motora, digamos, entonces siempre la observación clínica es lo más importante, ¿no? Vos no le vas a dar un CAT-CLAMP a un niño con un retraso psicomotor, es como que te va a faltar una partecita. Entonces, quizás el PRUNAPE te sirva, pero lo que más te va a servir, más allá de estandarizar la puntuación de ese niño, es tu observación, porque eso es lo que da el diagnóstico. Yo que soy fanática del TADI, que es un test de screening también, no es diagnóstico de nada, yo lo puedo aplicar de una determinada manera y hacer diagnóstico en base a mi observación y otras herramientas que sumo a ese test estandarizado un de screening, complemento. ¿sí? Es un complemento más. Yo sumo información, pido siempre videos estandarizados, pido cuestionarios, escalas Briese, depende del perfil del niño que estoy evaluando y la edad, y en base a eso hago mi razonamiento clínico y mi diagnóstico. Todo eso que yo aplico lo puedo hacer una psicopé, lo puedo hacer una fono, lo puedo hacer una TEO, lo puede hacer otro personal de salud, y va a depender de su expertise aplicar el diagnóstico. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Las pruebas no es la prueba en sí, sino quién la aplica y cómo, lo que determina el diagnóstico. Sí, La prueba es una herramienta más. Ahora También el ASQ3. El ASQ3, siendo un cuestionario, bueno, en Francia, que pobrecitos perdieron con nosotros, hicieron un estudio muy grande sobre más de 2000 bebés prematuros, viendo la utilidad de la ASQ3 en su correlación con los scores obtenidos después con el Bayley 3. Y el SQ3 es un cuestionario y se correlaciona muy bien con el Bayley 3, que te lleva 1 hora y pico hacerlo. Entonces, pero nosotros, en nuestro país, y ni hablemos en el ámbito público, tenemos que adaptarnos muy bien. O sea, el SQ3 es un cuestionario para padres, que vos se lo podés dar a los padres y que los padres te lo traigan respondido. Pero tenemos que tener en cuenta muchas limitaciones que tienen cuestionarios para padres que se profundizan en el ámbito público en nuestro país. Por ejemplo, en el hospital italiano o en la suizo, a los padres se lo mandan como un Google Form para que los padres respondan con el Google Form que hicieron, perdón por el tono cheto, no me sale, que respondan el cuestionario. Nosotros no. En el programa de seguimiento de recién nacido de alto riesgo del Hospital Elizalde, ¿qué hacíamos? La enfermera del programa o el pasante, el que estaba concurriendo, o las docentes de atención temprana, hacían el interrogatorio y pasaba esto que decía Noel. Se convertía en algo sumamente más rico, porque además en el momento para madres con determinadas limitaciones, ellas también por una cuestión de educación y demás, nosotros le íbamos diciendo, bueno, fíjese, mire, usted nunca miró si subía un escaloncito. No lo dejo porque me da miedo la cicatriz. Entonces ahí era donde nosotros, supervisado por nosotros, lo hacíamos subir a algo, a algún banquito, y la madre decía, ups, y ahí el chico se le abría un mundo de exploración
que a la semana siguiente, si uno lo volvía a evaluar, era un chico distinto. Y acá, Entonces, sí, y acá también, por ejemplo, el otro día, la otra vez, el año pasado, me pasó evaluando niños que, por ejemplo, el SNAP 4, que ustedes lo van a ver cuando vean TDAH, que es una escala validada en Argentina a partir de los 4 años para puntuaciones compatibles con déficit de atención y hiperactividad. El síndrome se diagnostica por clínica. Ese SNAP aplicado a los docentes y a las familias, me ha pasado, y esto pasó, que me da totalmente diferente, y es lógico que dé diferente, porque el niño es una cosa en la escuela y otra cosa en la casa, pero en la escuela me da un perfil de TDAH con oposicionismo y en casa no. Y ese niño, en ese puntual momento, con las mismas puntuaciones que un TDAH, en verdad es un Asperger. Entonces, no es un Asperger comórbido con TDAH, es un Asperger que no está desregulado, es desatento y es más hiperactivo que otro en la escuela porque tiene inflexibilidad para ciertos conceptos. Entonces, cuando uno aplica un cuestionario, tiene que interpretar ese valor del cuestionario, ¿sí? Más allá de que se aplica pensando en un niño con cierto diagnóstico. Esto ténganlo presente, porque si no perdemos el eje y empezamos a tirar diagnósticos en niños que, ¿no?, es un constructo de razonamiento clínico. Y esto requiere de flexibilidad cognitiva del examinador. Perdón, Lidia. no, no, perfecto, exacto. O sea, porque a veces pedimos flexibilidad en los niños y sus familias y no tenemos flexibilidad nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Por eso el número y la evaluación, como dije al principio de la charla, son necesarios para determinadas cosas, son determinados para determinados monitoreos. Qué divina ese bebé que estoy viendo. Pero tenemos que corrernos del número, porque así como venimos trabajando hace décadas con que el paciente no es el de la cama 18, el paciente no es el que sacó 50 en el CAT-CLAMS. No. Y bueno, les puedo contar, además, experiencia propia del programa de seguimiento de alto riesgo, pacientes quirúrgicos complejos, y no se olviden de tener el libro porque es lo que van a ver en el Elizalde para evaluar neurodesarrollo muchas veces, y son una población especial. Nosotros vimos que entre el año y los 3 años hubo chicos que mejoraron el score en CAT-CLAMS y hubo otros que empeoraron, porque también la vida, como decía Noel, es la vida y la vida nos alcanza. Ese chico que a lo mejor egresó de la terapia neonatal más o menos bien, resulta que durante el primer año de vida le hicieron una cirugía, pero entre el año y los 3 años le hicieron 3 cirugías más, y todo eso afecta. O a lo mejor a los 2 años se fue el papá de la casa porque no se bancó más la situación, y se quedó la mamá sola, teniendo que trabajar, teniendo que cuidar 3 hermanitos más, y además atendiendo a este chiquito. Y entonces el ambiente de ese chico cambió, y es lógico que su desarrollo cognitivo se deteriore. Como también quizás mejora la situación, o las intervenciones, por esto de seguir monitoreando, se hacen efectivas, ojalá, y empiezan a mejorar. Pero nosotros tenemos chicos que durante el primer año, o al primer año, las evaluaciones de CAT-CLAMS le daban entre más de 85 o 85, ahí medio bordecito, y a los 3 años terminaron teniendo 70. Sí, aparte también considerando que puede haber retrasos o desvíos en un momento determinado del desarrollo, y las exigencias para niños más grandes, por más que el niño avance, son mayores. Entonces también siempre compararlo con el mismo. Estamos llevando unas pruebas a los neurotípicos. Digamos, cuando uno busca un número, lo busca con la neurotipía de la edad. Entonces no olvidemos comparar con la misma prueba el mismo niño en diferentes periodos y ver su avance dentro de sus posibilidades. Esto también hay que remarcárselo a la familia, porque si no es frustrante todo el tiempo. Siempre el niño corre de atrás la zanahoria, ¿no? Claro, entonces, siempre exacto. remarcar esto, ¿sí? A ustedes les va a servir la prueba para ver qué desafíos tienen y qué intervenciones terapéuticas indicarían.
en base a esos desafíos con respecto al neurotípico. Pero también es muy importante compararlo con él mismo, sus propios logros y sus propios avances. ¿Cómo se está moviendo en las escaleras del desarrollo este nene? ¿Cómo está subiendo estas escaleras? Algo que pasaba, salvando las distancias, comparando con esto que dice Noel con el ejemplo nutricional. Nosotros atendíamos bebés que egresaban muy desnutridos de la terapia neonatal. Entonces, pero por ahí egresaban con un score Z de peso para la edad menor de 3,5. Entonces, después de 4 meses, quizás un día por una intercurrencia, iba a un centro de atención primaria de la salud y quien lo atendía decía, qué desnutrido que está este chico. Y resulta que el chico ahora estaba en menos 2,2. Entonces, esto, que por ahí lo podemos ver más objetivo en algo que es un score Z de peso, que es decirle, no mamá, pero mire que venía de menos 3,5 y está menos 2,2. Mire la curva, mire cómo está progresando, tranquila que va a lograr crecer bien. Lo mismo pasa con el neurodesarrollo. O sea, veamos las fortalezas, porque si no es como la vida, si vamos a ver siempre el vaso medio vacío, sonamos. Así que, bueno, no sé, algún otro comentario, otra pregunta. No, a mí yo comento que me gustó mucho la clase y que, bueno, y me parece fundamentales estas aclaraciones, ¿no? Para no quedar solamente en el tema de cuantificar todo y validar con solamente las pruebas y hacer diagnósticos basados en un recorte del paciente, digamos, y no tener en cuenta la familia, la crianza, un montón de factores que están ahí siempre interviniendo en lo que es el desarrollo, o sea, usarlo como una herramienta más. Pero... Excelente interpretación, muy bien. Muy bien. Bueno, creo que... estamos todas. Sí, les aviso que le saqué una foto porque vamos a subir así un comentario a Carrera Desarrollo, ya que este año estamos cursando solitos. Feliz fin